Hola, Dios te bendiga. En Segunda de Crónicas, capítulo 15, vemos un pasaje bíblico que nos narra algunas reformas que fueron necesarias hacer para que el pueblo pudiera experimentar la paz. Vamos a mirar en el verso 1 del capítulo 15, Segunda de Crónicas, dice la palabra: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Estamos hablando de que el Espíritu de Dios en una persona obrando es usado por Dios para darle palabra a un rey, aquel que era en este entonces el tiempo del rey de Judá. Le dice el Señor por medio de este siervo Azarías: Jehová estará con vosotros si vosotros estaréis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Aquí habla el Señor a través del profeta, haciéndole una invitación al pueblo, empezando por el rey, a convertirse a Dios, a volverse a Dios, a buscar a Dios, porque Dios les estaba diciendo: me van a hallar. Yo los voy a ayudar si me buscan. Vamos al verso 5, dice: en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y aquí en este verso 5, el Señor mismo está diciendo: no hay paz para los que me abandonan y solo hay aflicciones para aquellos que me dejan. Seguimos en el verso 6. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Impresionante. Cuando no está Dios en una familia, cuando no está Dios en una nación, eso es lo que pasa. Se destruyen unos a otros, ciudades contra ciudades, gente contra gente, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Recordemos que si la presencia de Dios no está, está la presencia contraria, que es la del enemigo. Pero donde Dios está presente, se manifiesta, se le invoca, se honra y se teme, se alaba, se adora y se busca, ahí está la presencia de Dios y por tanto se manifiesta la bendición de Dios, el respaldo de Dios y la paz, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es la paz verdadera, la paz que nos da Cristo. Vamos al verso 7. Todo profeta que es enviado por Dios, y es así como el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, que es el que nos convence de pecado y es el que nos redarguye de pecado, justicia y juicio. Así, en el tiempo de los profetas, el Espíritu Santo de Dios tomaba a una persona y esa persona hablaba, guiada, dirigida por el Espíritu Santo, y anunciaba el mensaje de Dios. Pero este mensaje siempre lleva una exhortación, es decir, una reprensión al pueblo para que se conviertan a Dios, pero también Dios envía una solución, una palabra de ánimo para que, teniendo ellos la solución que Dios mismo les dé, ellos puedan convertirse como Dios les manda. En el verso 7 dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Es decir, ustedes me buscan, ustedes se vuelven a mí, dejan sus malos caminos, se convierten a mí. No tengan miedo, no desfallezcan, no tengan temor, porque su obra será recompensada. Es decir, dice la palabra que Dios honra a los que le honran, que Dios recompensa a los que le buscan, ¿sí? Porque escrito está que la fe es la certeza de lo que no vemos, de lo que no podemos ver, pero que sí estamos creyendo, y que Dios es galardonador de aquellos que le buscamos. Es decir, que hay una recompensa para los que buscamos a Dios con fe. Entonces, luego en el verso 8 en adelante narra que este rey, cuando escuchó al profeta, dice que cobró ánimo, pero también tomó acción. Entonces él corrigió y rectificó conforme el profeta le habló
Y Dios obró en este corazón de este rey Asa. Dice que quitó los ídolos, dice que reparó el altar de Dios, de nuestro Dios, del Señor, pero quitó los demás ídolos, es decir, hubo una limpieza, hubo una santificación de la tierra. Entonces es lo mismo cuando el Señor nos habla, vuélvanse a mí, nos está diciendo, despójense del pecado, despójense de los ídolos, que en ese caso vemos en la palabra eran imágenes, estatuas, pero el Señor nos puede hablar de manera personal a cada uno, ¿sí? Despójense del Dios dinero, que es el que por amor a ese Dios quizás están dejando de buscarme o por andar buscando más las cosas materiales ya no están consagrados a mí, o despójense de las malas palabras, de las cosas que los apartan de mí y vuélvanse a mí. Ese es el llamado de Dios, ¿no? Es hacer una limpieza, una santificación, limpiar la tierra, limpiar nuestras casas, pero no solo en el sentido natural, sino en el sentido espiritual. Es limpiar nuestro templo, es limpiar nuestro interior, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, de todo lo que contamina nuestra vida y nuestro entorno. Entonces dice después de esto que Dios estaba con él, con este rey. En el verso 9 dice, muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él, es decir, vieron un respaldo de Dios en este rey. Entonces personas se unieron. Y esto también es otra cosa que el Señor nos manda o desea que nosotros seamos imanes para que más personas se conviertan a Él, al Señor. Entonces, cuando Dios nos respalda, porque llevamos una vida que agrada a Dios, y las personas pueden ver ese respaldo en nuestras vidas, entonces eso va a hacer que las personas sientan un interés espiritual de encontrar a nuestro Dios, de buscar a Dios también y de querer también tener ese respaldo de Dios en sus vidas, en sus familias. Entonces aquí dice que este rey tenía el respaldo de Dios, que Dios estaba con él y muchas personas de Israel se unieron. Estamos hablando que este rey era de Judá. Entonces gente de Israel se unió a él. Bueno, en el verso 11 dice la palabra que ellos hicieron sacrificios, es decir, levantaron el altar de adoración a Dios. Y esto también es necesario una vez hacemos esa obra de volvernos a Dios, de limpiarnos, pero también tiene que venir un fruto que es la alabanza y la adoración. Ellos ofrecieron sacrificios a Dios y entonces hicieron un voto, como vemos en el verso 12. Entonces prometieron solemnemente, es decir, era algo muy serio, muy santo. Dice, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Estaban haciendo un pacto, un voto, un compromiso de buscar a Dios de todo corazón. Verso 13 dice, y cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese grande o pequeño, hombre o mujer. Y aquí la palabra, muchos dirán, uy, pero qué estricto, qué radical. Pero realmente cuando nosotros queremos buscar a Dios de corazón y consagrarnos a Dios, debemos establecer normas para nosotros mismos y si somos autoridad en nuestras casas y en nuestras familias, es decir, si somos padre y tenemos hijos que están bajo nuestra autoridad, o es una forma de decir, si estamos en autoridad, también debemos establecer normas en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en el matrimonio, porque esto traerá la paz, que es lo que nos está narrando este texto hoy, que es el fruto de volvernos a Dios, de comprometernos con Él, de consagrarnos a Él, de andar en santidad, en pureza, limpiarnos, andar revisando nuestras vidas constantemente para que no nos apartemos del camino de Dios, y todo esto traerá una recompensa que es la preciosa paz, que es lo que vemos al finalizar el capítulo 15, porque dice también que, bueno, todos hicieron ese voto, dice el verso 14 que
juraron a Jehová, fue un juramento, con gran voz y júbilo al son de trompetas y bocinas. Ellos se deleitaron en el Señor, se gozaron en Él, hicieron este voto de todo corazón y de toda su alma, dice la palabra, y que dice que se alegraron porque de todo su corazón juraban, dice el verso 15, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Aleluya, palabra de Dios. El verso 15 dice que seguido esto, se volvieron a Dios, tomaron la decisión en su corazón, se comprometieron con Dios, hicieron una limpieza en su vida, en este caso en esa tierra, pero dice que Dios se alegró, se dejó hallar por ellos y les dio paz por todas partes. Verso 15. En el verso 16 dice la palabra que aún la madre del rey Asa tenía una imagen de acera y él, como era rey, es decir, por más que fuera madre, él era rey, tenía autoridad sobre ella. Dice que destruyó esa imagen, la desmenuzó y la quemó, aun cuando fuera de su madre. Esta invitación no es que vamos a hacer estas cosas. Estoy hablando de que este rey puso por encima a Dios antes que su madre. Es decir, para él fue más importante honrar a Dios que honrar a su madre en un pecado de idolatría. En el verso 18 dice que trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Quiere decir que este rey Asa tuvo un padre temeroso de Dios, que había consagrado las cosas a Dios. Aunque su madre andaba en la idolatría, tuvo un padre que le infundó, el temor a Dios, el respeto a Dios y el conocimiento de Dios. Y esta semilla que fue plantada en este rey Asa, dio fruto. Así que el llamado es, primeramente, como padres, como abuelos o como personas que tenemos a cargo, personas espiritualmente para infundirles enseñanzas, doctrina, temor de Dios, sepamos que estas semillas plantadas darán fruto en su tiempo, porque no es en vano. La semilla de Dios dará fruto, porque Dios trabaja en los corazones. Y por último, en el verso 19 de este capítulo 15 dice, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Retomando nuevamente el título de la meditación de esta palabra, que es que estas reformas que ellos hicieron trajeron como fruto la paz. Ellos vivieron en paz, pudieron experimentar la paz por un prolongado tiempo, y esto quiere decir que no en vano nosotros hacemos este esfuerzo, porque requiere un esfuerzo, una voluntad, una disciplina de volvernos a Dios, de consagrarnos a Él, pero que todo tiene un fruto, una recompensa, porque Dios es generoso, es misericordioso y Él honra a los que le honran. Así que Dios te bendiga y que sea el Señor ministrando nuestras vidas con esta palabra para que podamos experimentar esa paz en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en medio de nosotros, por la obra de Dios en nuestro interior, en nuestras vidas, pero también por la disposición de nuestro corazón a buscarle constantemente, con un corazón sincero, con una voluntad puesta en esa búsqueda y consagrados de corazón, con compromiso, y veremos la paz, el amor y la presencia de Dios manifestándose en nuestras vidas y familias, en nuestra nación aún, de manera poderosa, gloriosa y sobrenatural, porque escrito está y la palabra de Dios es verdad y se cumple. Dios te bendiga grandemente.